empezar, creo que la ley de Gauss, la teoría ya la terminamos, ¿verdad? Estábamos haciendo unos ejemplos. Bueno, bien, pueden ver la presentación, ¿verdad? Creo que en Sí, la clase anterior me quedé en un problema que era la línea infinita. Bien, entonces vamos a continuar el día de hoy. Yo les platicaba, ¿verdad?, que la ley de Gauss solo se aplica en caso de tener un plano infinito, una línea infinita o una esfera, pero una esfera completa, no un segmento de esfera, ¿verdad? Sino tiene que ser una esfera completa. Bien, entonces ya vimos el problema del plano y como yo les decía, miren, quiero decir, el problema de la línea infinita, en el caso de la línea o cilindro infinito, la simetría es cilíndrica. La única coordenada que importa es la coordenada ρ radial. Y como ven ustedes en el campo, la única coordenada que aparece es ρ. Así como lo hayamos dicho, ¿verdad? Porque si ustedes de un cilindro se alejan, lo van a ver más delgado. En cambio, si giran o si se levantan en Z, lo van a ver igual. Entonces, por eso el campo solo depende de ρ. Ahora, en el plano infinito, uniformemente cargado, nosotros en este caso tenemos un plano que tiene una carga constante sigma, una carga superficial. El plano coincide con el plano XY y nosotros vamos a calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, lo que tenemos es este plano, un plano infinito, ¿verdad? Es infinito. Está recostado en el plano XY. El plano tiene una carga sigma, que es constante. Entonces nosotros para calcular el campo vamos a hacer uso de la ley de Gauss. Nosotros ya calculamos este campo con la forma directa, con la integral directa del campo, ¿verdad? La integral directa es la que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Y con la ley de Gauss no lo hemos hecho. Entonces, vamos a ver. Nosotros para poder resolverlo con la ley de Gauss tenemos que ver primero que la simetría es una simetría plana. ¿Qué significa simetría plana? Significa que ninguna coordenada importa cuando yo tengo un plano infinito. O sea, yo me puedo mover en X, Y o Z y el plano lo voy a ver igual. ¿De acuerdo? Yo voy a ver igual ese plano, ¿verdad? No importa en qué sentido me mueva. Entonces, a eso se llama simetría plana. Para elegir la superficie gaussiana, nosotros podemos utilizar lo que es un cubo, un paralelepípedo, un cubo, un volumen, o podemos usar un cilindro. Podemos utilizar coordenadas cilíndricas o cartesianas. Nosotros vamos a elegir las cilíndricas. Entonces vamos a tomar un cilindro como la superficie gaussiana, de manera que vamos a tener el plano y este volumen que ven aquí, que es un cilindro imaginario, este es un volumen imaginario que está encerrando parte de la carga del plano. El plano es infinito, pero yo estoy encerrando solo una parte circular, ¿verdad? Es un círculo lo que está encerrado dentro del cilindro. A este cilindro que es imaginario, nosotros le asignamos unas dimensiones arbitrarias, una altura L, que nosotros la inventamos, y un radio ρ, también arbitrario. Esas son las dimensiones de este cilindro. Esto se llama superficie gaussiana. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a realizar la integral sobre la superficie gaussiana, ¿verdad? Voy a integrar para el campo eléctrico en toda esta superficie del cilindro, tanto en las partes transversales como laterales. Entonces, la ley de Gauss es complicado porque uno tiene que saber elegir bien la superficie y tiene que saber también poner, poner el campo eléctrico, en qué sentido, qué dirección le vamos a dar al campo eléctrico. En este caso, nosotros sabemos de que para un plano infinito el campo apunta alejándose de él si la carga es positiva y apunta entrando hacia él si la carga es negativa. Entonces, como en este caso la densidad de carga es positiva, entonces el campo va a ir en la dirección de Z, ¿verdad? Ya sea Z positivo o Z negativo. Encima del plano, las líneas de campo van en Z positivo y debajo del plano, las líneas de campo van en Z negativo. Entonces el campo va a apuntar en Z. Entonces yo lo que hago ahora es, a la superficie gaussiana, le voy a colocar unos nombres aquí a las caras del cilindro. A la cara lateral le voy a poner a la cara de arriba B y a la cara de abajo C. Fíjense que el cilindro justo a la mitad está cortado por el plano, justo a la mitad.
Pero en realidad eso es insignificante, ¿verdad? Porque a la hora de integrar eso no nos va a afectar. Lo que sí hay que saber hacer aquí es colocar el cilindro de tal manera que las áreas transversales sean paralelas al plano. Eso sí, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque cada cara del cilindro tiene un vector perpendicular. Entonces el campo tiene que ser paralelo a alguna de esas caras. No a todas, pero sí al menos a una. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Ya tengo el cilindro imaginario. Entonces voy a colocar los vectores normales al área. Para el área A, la superficie A, el vector normal es ρ. Recuerden que como este es un volumen imaginario, siempre los vectores unitarios tienen que ir hacia afuera del volumen, así como lo habíamos dicho en el capítulo 1. Entonces, en la cara B de arriba, el vector perpendicular a esta cara es z positivo y acá abajo es z negativo. Entonces, tengo tres superficies para integrar. La carga encerrada es esta. Entonces, ahora, nosotros por simetría plana vemos de que el campo solo puede tener dependencia en Z. O sea, no es dependencia en Z, sino que apunta en Z. Ustedes ven que este campo no va a depender de Z, sino que solo apunta en la dirección Z. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el campo va a ir en más o menos Z, porque encima del plano el campo iría en Z positivo y debajo del plano iría en Z negativo. Ahora bien, yo lo que voy a encontrar con la ley de Gauss es la magnitud del campo. Ese, la magnitud, pero la dirección, con la ley de Gauss, antes de resolverlo, yo tengo que saber la dirección en que va a ir el campo, ¿verdad? O sea que la ley de Gauss es un poquito, ¿verdad? No lo deja uno como tan convencido, ¿verdad? Porque uno tiene que conocer, antes de resolver el problema, por lo menos la dirección del campo. Bueno, entonces, como tengo tres vectores de área, para la cara A, el vector de área va en ρ. Para la cara B va en z y para la cara C va en menos z. Estos elementos de área están en coordenadas cilíndricas, los tres. De acuerdo, estas ya son fórmulas. Entonces, ustedes ven aquí que en la integral del flujo, esto se llama integral de flujo eléctrico. Flujo eléctrico es el campo atravesando una superficie que en este caso es cerrada. La superficie del cilindro se divide en tres superficies, la superficie A, B y C. Para la superficie A, yo tengo este elemento de área. Para la B, este, y para la C, este. Entonces hacemos el producto punto de E. El campo E que voy a sustituir acá en las integrales es el mismo. Es un campo que va en Z. Lo que tengo que tener cuidado acá yo es, vamos a ver. En el área A, que es el área lateral, el campo siempre va en Z. Entonces, al hacer el producto punto de Z punto ρ, esto es 0. La primera integral se hace 0. Ahora, la segunda integral en la superficie B, la superficie de arriba en Z positivo, el campo iría en Z positivo también porque estamos encima del plano. Entonces, aquí pondríamos ZE, pero el signo positivo. Y en la cara C, estamos debajo del plano donde el campo apunta en menos Z y el D de AC también va en menos Z. Entonces me queda esto así, ¿ve? Z.Z menos Z punto menos Z. Entonces, esta integral y esta integral se van a sumar. Son lo mismo. Esta con esta se suman y la integral sobre esas caras transversales es de 0 a ρ en ρ y de 0 a 2pi en pi. ¿Por qué así? Porque si nos vamos a la figura, ven que en estas áreas transversales son círculos. Se integra a lo largo de todo este círculo. El círculo tiene radio ρ arbitrario y se integra de 0 a 2pi. En la parte de arriba el campo va en Z positivo y en la parte de abajo va en Z negativo. Entonces, una vez con esto, estas dos integrales se suman porque son iguales. Y el campo que aparece aquí, el campo eléctrico, lo saco de la integral. ¿Por qué? Porque es constante. El campo de un plano infinito siempre es constante. La magnitud y la dirección también, ¿verdad? Bueno, encima y abajo cambia, ¿verdad? Pero encima del plano siempre va en Z y debajo siempre va en menos Z. Entonces el campo sale. Ahora bien, esta integral es muy simple. La resolvemos y esa integral
nos da esto. Este es el flujo eléctrico a través de esas dos superficies circulares. Ahora bien, falta la carga encerrada. Para encontrar la carga encerrada dentro de ese cilindro imaginario, yo veo que la carga encerrada corresponde a una circunferencia, a un círculo de radio ρ. Entonces, ¿cómo calculamos la carga encerrada? La calculamos simplemente con la definición de densidad superficial, que es carga entre área. Como el área es el área de ese círculo, entonces simplemente de acá escribo esto en diferenciales, ddq entre dda, despejo para ddq, queda phi por dda. Al hacer la integral, que no es necesario hacer la integral, pero para ser más ordenado, ¿no? Entonces ddq es igual a esto. Sigma es constante. Esto es la carga total. Sigma aquí sale de la integral y la integral de área es sobre un círculo, es el área de un círculo, pi por rho cuadrado. Pi por rho cuadrado es el área de ese círculo donde está encerrada la carga. O sea, el cilindro corta al plano y ese corte que le hace es un círculo que corresponde a la carga encerrada, que es esto. Entonces esta es mi carga encerrada. Ahora bien, la ley de Gauss es esto. Sustituyo el flujo eléctrico y sustituyo la carga encerrada y despejo para el campo eléctrico. Aquí ustedes van a ver que se cancela ρ cuadrado, se cancela pi. Despejar para E. Nos queda sigma, que es la densidad superficial, entre 2 epsilon sub 0. Esta solo es la magnitud del campo y es exactamente el mismo resultado que nos había dado con la integral directa. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este resultado no está general. Este solo es la magnitud. El resultado general yo lo escribo sustituyendo en la fórmula que puse, en la ecuación que puse al inicio para el campo eléctrico. Dijimos de que el campo tiene un signo más o menos, ¿verdad? Sustituyo la magnitud y pongo la dirección de z. Entonces, este signo más o menos es porque arriba del plano el campo va en una dirección y debajo va en otra. Esta no es la mejor forma de escribir el campo, ¿verdad? Porque la forma más general sería, en lugar de escribir un más o menos, es escribir esta razón. Z entre valor absoluto de Z. Z entre valor absoluto de Z es lo mismo que poner más o menos, solo que es una mejor forma. ¿Por qué es mejor forma? Porque esto me deja ver a mí que si yo estoy encima del plano, Z es positivo. Esto queda 1. Si estoy abajo del plano, Z, el valor absoluto de Z es menos Z y Z entre menos Z es menos 1. Me queda negativo. Solo que aquí también influye el signo de la carga. Si este sigma es negativo, me cambia por completo, ¿verdad? Me cambia por completo la dirección del campo. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos con una densidad positiva. Bien, pero el resultado general es este. Bien, entonces, ya tenemos cómo resolver, ¿verdad? El problema del plano infinito y también el de la línea infinita. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al plano infinito. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a resolver el ejercicio de la esfera simétrica. Una distribución de carga esféricamente simétrica. Esféricamente simétrica se refiere a que la carga está distribuida de forma simétrica en torno al origen, ¿verdad? Un punto. Porque la carga en la esfera podría estar distribuida en la mitad de la esfera una parte y en la otra mitad distribuida de forma diferente. En ese caso la ley de Gauss no se aplicaría, ¿verdad? Pero en este caso sí se aplica. Fíjense bien, la densidad de esta esfera, la densidad de carga, varía con el radio. O sea que a medida me voy alejando del centro de la esfera, la densidad va cambiando. Pero siempre hay una dependencia radial, o sea que hay simetría. Porque la simetría esférica me dice que la única coordenada importante es el radio R. Entonces, nosotros deseamos encontrar el campo eléctrico en todo el espacio para una esfera que está cargada. La esfera está cargada. Entonces queremos encontrar el campo eléctrico dentro de la esfera y fuera de ella. La esfera tiene un radio A. Pero la densidad, tenemos un problema con la densidad, que la densidad no es constante.
la densidad no es constante, la densidad depende de R. Entonces el problema es que al ser la densidad variable, no la voy a poder quitar de la integral, ¿verdad? O sea, en la mayoría de problemas a mí me tienen que dar la densidad. En este caso solo me dicen que es variable. Entonces el problema con esto es que la respuesta no me quedaría una respuesta, digamos, una respuesta fija, sino que sería una respuesta expresada en función de esta densidad. Vamos a analizarlo por partes. Yo tengo simetría esférica. Hay dos regiones en la esfera, ¿verdad? El interior y el exterior. Vamos a aplicarle la ley de Gauss. Entonces, el campo eléctrico en coordenadas esféricas tiene tres componentes, R, θ y φ. Pero la componente θ y φ no la vamos a ocupar, solo vamos a ocupar la componente R. ¿Por qué razón? Porque la simetría es esférica. O sea, el ángulo θ y el ángulo φ, cuando hay simetría esférica, no importan. Son insignificantes, ¿verdad? Porque la esfera puede girar en θ y puede girar en φ y la esfera va a seguir siendo igual. Ahora, el radio sí importa, ¿verdad? Porque si yo me alejo de la esfera la voy a ver más pequeña, entonces el campo solo va a depender de R. De manera que el campo solo va a tener componente en R. Y el diferencial de área en la superficie gaussiana, que va a ser una esfera, también va a depender solo de R. Como ven acá, en la dirección de R. Entonces, yo tengo la ley de Gauss, el flujo. La integral del flujo la voy a calcular sobre la superficie de una esfera imaginaria. Entonces voy a hacer una integración sobre la esfera imaginaria. Al hacer esta integral, sustituimos este campo aquí y sustituimos el dA. Al sustituir esto, nos queda algo así. Este es el flujo eléctrico a través de una superficie imaginaria. Entonces, fíjense bien. Tenemos el flujo. Este flujo va a ser el mismo para cualquier parte de la esfera. Entonces, fuera de la esfera donde R es mayor que A, nosotros tenemos algo así. Fíjense bien. Aquí está la esfera de radio A. Elegimos una superficie gaussiana esférica. La superficie gaussiana ahora es una esfera imaginaria. Dentro de esta esfera imaginaria está la esfera cargada. La esfera imaginaria es concéntrica con la esfera, o sea que tienen el mismo centro. Pero el radio de la esfera gaussiana es R, arbitrario, y el radio de la esfera real es A. Este radio R es arbitrario. Entonces, fuera de la esfera, yo voy a hacer la integral sobre la superficie de la esfera. De acuerdo, en la integral de la ley de Gauss, la integral se hace sobre la superficie imaginaria, no sobre la superficie real. Entonces, después de tener eso, yo escribo sobre la esfera imaginaria el diferencial de área, que apunta en la dirección de R, hacia afuera. No puede apuntar hacia adentro, porque no puede quedar dentro del volumen. Tiene que ser hacia afuera. Entonces, esta es mi superficie, el volumen imaginario, y aquí pongo el dA. Ahora bien, estamos encerrando toda la carga. Si se fijan, dentro de esta superficie está encerrada toda la carga. Entonces, la carga encerrada corresponde a toda la carga de la esfera, que es Q. Llamémosle Q a la carga total. Entonces, como tengo la carga encerrada, que es Q, lo que tengo que hacer ahora es igualar la integral del flujo con la carga encerrada. El flujo, ya lo hicimos, es 4pi por r cuadrado por el campo. Si se fijan ustedes, cuando yo realicé la integral acá, esta integral se hizo sobre la superficie gaussiana imaginaria. Por eso me queda un R aquí, ¿ve? Este R es el radio de la superficie gaussiana. Es este mismo R el que aparece aquí en este resultado. Ese mismo R del radio de la esfera. Entonces de aquí despejamos para el campo eléctrico la magnitud y el campo me queda de esta forma. Ya con el sentido, R apunta en la dirección de R, la dirección radial. Bueno, bastante simple, ¿verdad? El uso de la ley de Gauss es muy importante, ¿verdad?
porque nos facilita el trabajo, pero el problema es que solo sirve para 3 casos, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tengo el campo expresado en términos de la carga. Depende de R. Así, fíjense bien, analicen los 3 casos que hemos visto. Simetría plana, cilíndrica y esférica. Ustedes ya vieron de que en la simetría cilíndrica el campo dependía de ρ. En la simetría plana no dependía de nada. Y en la simetría esférica depende tal y como tiene que ser, ¿verdad? No puede, aquí el campo no puede depender de teta ni de phi, solo de R, porque eso es precisamente simetría esférica, que el campo solo depende de R. ¿Por qué de R? Porque si yo me alejo de la esfera se va a ver cada vez más pequeña. O sea, el campo va disminuyendo a medida que me alejo de la esfera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el ángulo teta y phi? La esfera puede girar y eso no va a afectar el campo. El campo solo va a ser afectado por R. Entonces, por eso es que se llama simetría esférica, cuando la dependencia es con R nada más. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando estoy en el interior de la esfera? R menor que A. Cuando R es menor que A, entonces lo que hacemos ahora es que la superficie gaussiana imaginaria la colocamos en el interior de la esfera. Solo que esta superficie tiene que ser siempre concéntrica. El radio de la esfera siempre va a ser R. Lo que pasa es que ahora es un R menor que A, pero siempre va a ser R. Ahora A es mayor que R. ¿Qué pasa ahora aquí? Yo estoy encerrando dentro de esta superficie solo cierta parte de la carga, una porción de carga. Hay carga que está por fuera. Esta carga que está fuera ya no cuenta, lo que cuenta es la que está dentro. Entonces la carga encerrada va a ser diferente y eso me va a cambiar el resultado, ¿verdad? Entonces, después de eso, recuerden que la integral siempre se hace sobre la superficie imaginaria. Entonces, en la superficie gaussiana colocamos el diferencial de área. Siempre apunta en R. Siempre va en R. Entonces, nosotros aquí vemos que la dependencia de ρ con R. Como nosotros no podemos continuar si no nos dan la dependencia de ρ. O sea, si a mí no me dicen cuál es la función de ρ, si no me dan esa función, yo no puedo realizar la integral. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un caso especial. Vamos a decirte que la densidad es constante. Y si la densidad es constante, entonces yo puedo hacer la integral, ¿verdad? Entonces vamos a poner ρ y es constante, entonces ρ sale de la integral. Integramos de 0 a R, de 0 a pi y de 0 a 2pi. Aquí estoy integrando para calcular la carga encerrada. Fíjense bien que integramos en un volumen. ¿En qué volumen estoy integrando aquí? Estoy integrando en el volumen, en el volumen imaginario, que en esta carga. Esta esfera tiene radio R, por eso integro de 0 a R. Si se fijan acá, integro de 0 a R. Y el resultado es esto. El volumen de una esfera de radio R multiplicado por ρ. Ahora, la integral del flujo eléctrico es esta. La igualamos a la carga encerrada dividido entre epsilon sub 0. Entonces, al hacer esto, ponemos esto acá. Se va a cancelar el 4pi. Y al despejar para el campo, me queda esto. Entonces, este sería la magnitud del campo cuando la parte de la carga, o sea, estamos encerrando la carga, o sea, en el interior de la esfera. Esto se simplifica y queda de esta forma. Este R cubo con este R cubo se simplifica y queda así. Entonces, podemos expresar E en como función de la carga. Fíjense bien. Este resultado depende de la densidad de carga. ¿Qué pasa si yo quiero expresar el resultado en términos de la carga? Que es lo más general. Entonces, lo que hacemos es utilizar la definición de densidad volumétrica, que es carga entre volumen. Aquí no hay necesidad de integrar porque como la densidad es constante, el volumen es el volumen de una esfera, 4pi por r al cubo. Así sería, ¿verdad? Entonces, es la carga total de la esfera, ¿verdad? Entonces, al sustituir esa densidad de carga total aquí, el resultado queda de esta forma. Ahora, fíjense bien. Siempre tenemos que colocarle la dirección al campo.
Aquí el campo es diferente, porque el campo está dependiendo de R directamente. Es directamente proporcional a R. No como en el anterior, que era inversamente proporcional a R. En este caso es directamente. O sea que el campo es una función lineal de R. Y lo que está afuera, carga entre esto es una constante. A es una constante. Entonces, yo aquí puedo hacer un gráfico para el campo en función del radio. Fíjense bien, de 0 a A, el campo varía linealmente con la distancia, o sea, es una línea recta. A medida me alejo del centro de la esfera, el campo va aumentando hasta que llega a la superficie de la esfera, donde R es igual a R es igual a. Fíjense bien, el eje vertical es el campo eléctrico y el eje horizontal es R. Entonces, cuando yo me voy alejando de la esfera, el campo va aumentando hasta que llega a un valor máximo. Aquí ve, en la frontera. La frontera es la superficie de la esfera, que separa dos medios, perdón, el vacío con el interior. Ya, cuando estoy fuera de la esfera, R mayor que A, el campo va disminuyendo con el inverso del cuadrado, el campo va decayendo. Entonces, fíjense bien en esos resultados. Fíjense bien en los resultados. En el exterior de la esfera, el campo dependía con 1 entre R cuadrado. 1 entre R cuadrado significa que es inversamente proporcional, o sea que el campo va decayendo. Mientras que para el interior, el campo depende directamente de R, es lineal, es una línea recta. Entonces, como ven ustedes, con la ley de Gauss es bastante sencillo hacer estos cálculos. Solo que hay que tener muy claro eso de la superficie gaussiana, qué tipo de superficie usar y cómo colocar la superficie, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una esfera, acuérdense, cuando tengo una esfera, la superficie es una esfera concéntrica con una esfera cargada. Y siempre el diferencial de área lo voy a colocar de tal manera que quede afuera del volumen y que quede sobre la superficie imaginaria. La superficie gaussiana siempre la dibujamos punteada, ¿verdad? Porque son imaginarias. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ustedes me dicen si está todo claro o necesitan aclarar alguna duda con respecto a la ley de Gauss. Ya vimos los 3 casos, ¿verdad?, de la ley de Gauss. Estos son los únicos 3 casos que existen. Lo que podemos hacer nosotros ahora es aplicarlo a problemas con ciertas variaciones, ¿verdad? Pero solamente se pueden resolver estos 3 sistemas: el plano infinito, el cilindro infinito y la esfera. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Pudieron observar, ¿verdad?, que en la clase anterior, en la teoría, yo les mencionaba los casos de simetrías. Ustedes se dieron cuenta de que así como lo mencionamos, así pasó, ¿verdad? Cuando tenemos simetría esférica, el campo depende de R. Cuando tenemos simetría cilíndrica, el campo solo depende de ρ. Y cuando tenemos simetría plana, el campo no depende ni de X, ni de Y, ni de Z. El campo apunta en la dirección de Z, pero no depende de Z, ¿verdad?, ni de X, ni de Y. A eso se refiere una simetría plana. Entonces ustedes pudieron fijarse en los resultados, ¿verdad?, de que todo esto coincide. Por ejemplo, en el caso del plano, aquí los podemos constatar, ¿verdad?, en el plano. Este es el resultado. El campo de un plano no depende de X, ni de Y, ni de Z. Es constante, es uniforme. Justo como lo habíamos dicho ahora en el caso de la simetría plana. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver unos problemas, ¿verdad? Problemas con la ley de Gauss, que son pequeñas variaciones de estos problemas que tenemos, pero siempre conservando estas simetrías. Entonces, este ejercicio es un problema de libro en el cual nosotros tenemos 2 esferas concéntricas que tienen radios A y B, tales que B sea mayor que A. La región entre ellas, es decir, entre A y B,
la vamos a rellenar con carga de densidad constante. La densidad de carga es igual a 0 en cualquier otro punto, o sea, hay vacío. Vamos a encontrar el campo eléctrico para todos los puntos y expresarlo en función de la carga total Q. ¿Se reducen sus resultados a los valores correctos cuando A tiende a 0? Esa es una pregunta al final, ¿verdad? Lo que vamos a hacer primero es encontrar el campo para todos los puntos. Fíjense bien. Lo que tenemos es esto ahora. Es una esfera hueca. Aquí dentro, lo que ven ustedes, aquí hay vacío y aquí afuera hay vacío. La esfera interna tiene radio A y la esfera externa tiene radio B. Entonces, solo en la región que ustedes ven en azul es donde se encuentra la carga. La densidad de carga en este caso es constante, es ρ. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la ley de Gauss vamos a aprovechar la simetría esférica y vamos a encontrar el campo. Lo que pasa es que aquí tenemos tres regiones. La región interna, R menor que A, la región interior de la esfera, R entre A y B, y la región externa, R mayor que B. Tengo tres regiones. Ustedes vieron que en el problema de la esfera solo teníamos la parte interna y la parte externa. Ahora tengo tres partes, ¿verdad? R menor que A, R entre A y B y R mayor que B. Entonces, este problema es un poco más largo porque son tres regiones, o sea que voy a utilizar voy a aplicar tres veces la ley de Gauss. Voy a usar tres superficies imaginarias. Una para R menor que A, otra para R entre A y B y otra para R mayor que B. Todas las superficies van a ser esféricas y todas van a ser concéntricas con el origen. Lo que sucede es que en cada caso lo que va a ir cambiando es la carga encerrada. Ahí es donde está la clave de la ley de Gauss, ¿verdad? Si no hay carga encerrada, el flujo va a ser cero. Y al ser cero el flujo, el campo también me va a dar cero. Entonces, aquí en este caso yo tendría que comenzar, ¿verdad? Puedo empezar desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Eso no afecta. Eso no afecta en nada. Entonces, nosotros hacemos tres regiones. R menor que A, R entre A y B y R mayor que B. Entonces, la región R menor que A, estamos hablando del interior de la esfera hueca, aquí donde hay vacío. Colocamos la superficie imaginaria, la superficie gaussiana de radio R, R menor que A. En esta superficie es donde vamos a integrar. Pero si ustedes ya son hábiles en esto, ustedes ven que aquí en esta superficie imaginaria no estamos encerrando nada de carga. Por lo tanto, el campo aquí dentro es cero, sin necesidad de hacer cálculo, ¿verdad? Uno ya sabe que aquí el campo es cero porque no estoy encerrando nada de carga. Entonces, yo veo de que en esta superficie imaginaria voy a colocar un vector perpendicular a la superficie que es R unitario. Después de eso, colocamos el campo eléctrico. El campo solo depende de R, porque estamos hablando de simetría esférica. El diferencial de área va en R y tiene esta magnitud. La ley de Gauss la voy a aplicar en este caso. Primero calculamos la integral del flujo y después la carga encerrada entre épsilon. Pero la carga encerrada es cero, como les decía. Entonces, si es cero la carga encerrada, aquí estoy haciendo la integral de flujo, nada más para que ustedes vean, ¿verdad? Que la integral de flujo siempre nota esto. Siempre. Cuando tenemos una esfera. La carga encerrada es cero. Por lo tanto, la magnitud del campo es cero. Como se dan cuenta, es bastante sencillo, ¿verdad? No había necesidad de hacer estos cálculos. Con solo ver, ¿verdad?, de que la carga encerrada es cero, yo ya sé que el campo va a ser cero. Bien, jóvenes, me voy a detener aquí en estos minutos que nos restan. Voy a aprovechar para